Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy les traigo una historia que sinceramente me tiene muy emocionado compartir con ustedes. Es una de esas casualidades de la vida, de esos momentos que te sacan una sonrisa y te recuerdan lo pequeños que somos en este vasto mundo. Prepárense porque vamos a hablar de un encuentro inesperado que involucra a nada más y nada menos que a nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Si han leído bien el título y créanme, la historia es tan intrigante como suena. Para todos aquellos que están descubriendo nuestro canal por primera vez, qué alegría tenerlos por aquí. Les invito de corazón a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y contenidos. Queremos construir una comunidad increíble, y su apoyo es fundamental para nosotros. Así que anímense y únanse a la familia. Ahora, centrémonos en lo que nos trae hoy aquí. Imaginen la escena, una ciudad vibrante llena de vida, donde las estrellas de cine y la gente común comparten el mismo asfalto. En medio de este bullicio, surge un encuentro que nadie vio venir. La premisa es simple pero poderosa: ¿qué pasa cuando una figura pública, admirada por millones, se cruza con alguien que tuvo un papel fundamental, aunque a menudo invisible en su camino? Hoy vamos a desentrañar esa conexión, esa pequeña chispa que une el presente brillante de una celebridad con el pasado que lo formó. Vamos a explorar la historia de Kerem Bürsin y su examinador, en un encuentro que, según el título, fue totalmente inesperado. Y créanme, las ramificaciones de estos momentos pueden ser sorprendentemente profundas, recordándonos que detrás de cada éxito hay un camino, y a menudo, personas que nos ayudaron a recorrerlo, incluso si no nos dimos cuenta en su momento. Comencemos por el principio, situándonos en ese escenario hipotético que nos presenta el título. Podemos imaginar a Kerem Bürsin, seguramente en medio de alguna de sus ocupadas jornadas, quizás caminando por las calles de Estambul o en alguna otra ciudad cosmopolita donde su trabajo lo lleve. Ya consolidado como una estrella internacional, con una legión de seguidores fieles y proyectos ambiciosos en su haber, su vida debe ser un torbellino de eventos, rodajes, entrevistas y compromisos. Sin embargo, la vida tiene esa peculiar forma de sorprendernos, ¿verdad? Y es en esos momentos de rutina, cuando menos lo esperamos, que pueden ocurrir las cosas más extraordinarias. La figura del examinador nos introduce un elemento de intriga. ¿Quién es este examinador? ¿Qué tipo de examen implicaba? Podría ser desde un examen académico, en sus años de formación como actor o en alguna otra área de estudio, hasta un examen de audición, o incluso, en un sentido más figurado, alguien que evaluó su potencial en algún momento crucial de su carrera. La belleza de este tipo de encuentros es que nos permite especular y, a la vez, aprender lecciones universales sobre la gratitud, el reconocimiento y la importancia de las personas que nos marcan el camino. Podríamos imaginar, por ejemplo, que Kerem está paseando tranquilamente, tal vez disfrutando de un café en una terraza o buscando algo en una tienda, cuando de repente su mirada se cruza con la de alguien. Un rostro familiar, pero que al principio no logra ubicar del todo. O quizás, es el examinador quien lo reconoce primero. Un reconocimiento mutuo cargado de sorpresa y quizás, un poco de vergüenza o timidez por ambas partes. Piensen en esa incomodidad inicial, esa duda de «te conozco de algo», que se disipa gradualmente hasta que la memoria hace clic. Imaginemos que este examinador fue un profesor universitario que lo evaluó durante su etapa formativa. Quizás Kerem era un estudiante aplicado pero un poco rebelde, o tal vez un soñador con mucho talento pero que necesitaba un empujón. El examinador en ese momento fue la persona que tuvo el poder de darle luz verde o de ponerle obstáculos. Y ahora, años después, ese mismo examinador se encuentra con el alumno que triunfó a lo grande. ¿Qué piensa? ¿Se siente orgulloso? ¿Se sorprende de hasta dónde ha llegado? Seguramente una mezcla de todo. O tal vez, la historia va por otro lado. Quizás el examinador fue alguien en un casting, alguien que lo observó con ojo crítico, evaluando cada gesto, cada palabra, cada emoción. En ese momento Kerem podría haber estado lleno de nervios, luchando por demostrar su valía. El examinador con su experiencia pudo ver algo especial en él, algo que lo diferenció del resto. Y ahora, ese mismo examinador, quizás trabajando en la misma industria, se reencuentra con el actor que en gran medida fue validado por su propia evaluación.
La verdadera magia de un encuentro inesperado como este reside en la conexión humana que se restablece o quizás se establece por primera vez en un contexto diferente. Ya no hay un rol de evaluador y evaluado. Ahora son dos personas compartiendo un momento en el tiempo con historias que los unen, aunque sea de forma indirecta. Podríamos pensar en una conversación que surge de la nada. ¿Recuerdas de mí?, que abre la puerta a un torrente de recuerdos. Kerem, con su humildad característica, seguramente agradecería enormemente a esa persona que creyó en él o que simplemente jugó un papel en su formación. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el impacto que podemos tener en la vida de los demás, incluso sin darnos cuenta. Un profesor, un mentor, un jefe, un colega, todos tenemos el potencial de ser ese examinador, que con una palabra de aliento, una crítica constructiva o una evaluación honesta, puede marcar la diferencia en el camino de alguien. Y para Kerem Bürsin, este encuentro sería, sin duda, un recordatorio de sus orígenes, de los pasos que dio para llegar a donde está hoy, y de la importancia de la gratitud. Podríamos imaginar que el diálogo entre ellos es lleno de anécdotas. Quizás el examinador recuerda algún rasgo particular de Kerem en aquel entonces, alguna peculiaridad que lo hizo destacar. Y Kerem, a su vez, podría compartir cómo esa experiencia, ya sea positiva o incluso desafiante, lo ayudó a crecer. Es un intercambio de perspectivas, un puente entre el pasado y el presente. Además, este tipo de encuentros nos demuestran que a pesar de la fama y el estrellato, las figuras públicas siguen siendo personas con un pasado, con experiencias que los moldearon. Ver a Kerem Bürsin en una situación así, interactuando con alguien que tuvo una influencia en su vida, nos acerca a él de una manera más auténtica. Nos recuerda que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, hay un ser humano con una historia. Y aquí es donde la narrativa del vídeo se vuelve más rica. Podemos describir las emociones. La sorpresa en los ojos de ambos. La sonrisa que se dibuja en sus rostros. La posible emoción de Kerem al reencontrarse con alguien que fue importante en sus inicios. Y la satisfacción del examinador al ver el éxito de alguien a quien, de alguna manera, ayudó a formar. Es un momento agridulce, lleno de nostalgia y de orgullo. Para hacer esto más visual y entretenido para YouTube, podríamos usar recreaciones cortas, o animaciones sencillas que ilustren las diferentes etapas de la historia. Podríamos incluso incluir extractos de entrevistas de Kerem Bürsin donde hable de sus inicios, si existieran, para darle más autenticidad. La clave es mantener la conversación fluida, como si estuviéramos charlando con un amigo. Podríamos especular sobre lo que se dicen exactamente. Quizás el examinador le dice algo como: «Siempre supe que tenías madera de estrella, Kerem. Me alegra verte triunfar así». Y Kerem, conmovido, podría responder: «Su apoyo en aquel entonces significó mucho para mí. Usted fue una pieza clave en mi camino». O quizás un encuentro más casual, donde se saludan amablemente y Kerem, con una sonrisa, le guiña el ojo como diciendo: «Recuerdo bien ese examen». La belleza de esta historia es que no necesitamos saber los detalles exactos para entender la emoción y la lección que encierra. Se trata de la conexión humana, de reconocer el impacto que tenemos en los demás, y de la gratitud que deberíamos sentir por aquellos que nos apoyaron en nuestro camino. Así que, resumiendo un poco, la idea central de hoy es explorar este encuentro fortuito entre Kerem Bürsin y su examinador. Hemos imaginado diferentes escenarios, diferentes tipos de exámenes, pero todos giran en torno a la conexión humana, la gratitud y el reconocimiento de las personas que nos ayudan a crecer. Es un recordatorio de que, sin importar cuán alto lleguemos, siempre debemos recordar de dónde venimos y agradecer a quienes nos impulsaron. Ha sido un placer desentrañar esta posible historia con ustedes, imaginando las emociones y las conversaciones que podrían haber tenido lugar. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encanta imaginar estos encuentros y las lecciones que nos dejan. Y ahora, quiero saber de ustedes. ¿Han tenido algún encuentro inesperado que les haya marcado? ¿Conocen a alguien que haya tenido un papel importante en su formación? Déjenme sus historias, sus reflexiones y sus pensamientos en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y que interactuemos. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, entretenido o inspirador, no se olviden de darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que creen que puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad y no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Cuídense mucho y hasta la próxima.